Los que nos están viendo, ¿verdad?, por la transmisión, sean bienvenidos a esta lección, un estudio bíblico sobre Noé tras el diluvio universal. Hemos titulado nuestro tema Fe, gratitud y nuevos comienzos. Y vamos a basarnos en Génesis 8 y Génesis 9. ¿Cuál es el objetivo de nuestro tema, de nuestra clase en esta mañana? Comprender las lecciones espirituales que surgen después del diluvio, como la historia de Noé, y cómo la historia de Noé refleja principios fundamentales para la vida cristiana. ¿Cómo cuáles? ¿Qué principios fundamentales refleja la vida de Noé? Una de ellas es la obediencia. Otro principio fundamental para la fe es la gratitud. Otra de las cosas es la responsabilidad. Ojo con esto, muy importante. La responsabilidad y, por último, pero no menos importante, la perseverancia en la fe. Entonces tenemos estas lecciones que vamos a estar viendo en esta clase tan importante. El libro de los orígenes y su relevancia. Génesis es conocido por ser el libro de los orígenes porque da comienzo a todo, ¿verdad? Desde que Dios crea el cielo y la tierra, el cielo, ¿verdad?, espiritual y el cielo físico, crea al ser humano, también se da el primer pecado y un sinnúmero de cosas, pero a lo largo del libro vamos a ver que da comienzo a muchísimas cosas, como da comienzo a la nación de Dios, esa es otra cosa, y así sucesivamente. El libro de Génesis es llamado el libro de los comienzos. En él encontramos no solo el inicio de la creación, sino también el inicio de la fe, el inicio del pecado y el inicio de la gracia también. La historia de Noé después del diluvio nos enseña que Dios no solo juzga el pecado, esto es importante, sino que también restaura y renueva. En la lección de nuestro hermano Jean Paul el domingo pasado mirábamos nuestro hermano Byron, ¿verdad? Capítulo 4 fue, ¿verdad? Capítulo 3 y luego fue nuestro hermano, correcto. Hablábamos acerca de estas cosas. Pero vemos que Dios no solamente, amados hermanos, castiga el pecado, castiga la maldad. No, también Dios restaura y da nuevos comienzos. Dios restaura y da un nuevo inicio a la humanidad. A través de Noé, vemos que los nuevos comienzos siempre deben empezar ¿con qué? Dos cosas fundamentales. Número 1, con obediencia, y número 2, con adoración. Eso es lo que nos va a enseñar el libro de Génesis, específicamente la historia de Noé. Cada vez que usted inicie algo, usted y yo iniciemos algo, debemos de hacerlo con obediencia y también con gratitud, o mejor dicho, con adoración. Vamos a ir a un texto, pero no en el Antiguo Testamento, sino vamos a ir al Nuevo Testamento, y es Romanos capítulo 15. Romanos 15:4 nos dice el por qué se escribieron las cosas. Y es con una simple razón. Todo porque las cosas que se escribieron antes, dice Romanos 15:4, para nuestra enseñanza se escribieron. Honestamente, el solo hecho de recaer en una cosa sería ya demasiado descuido de parte de nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos ejemplos en el pasado y que por eso fueron escritos, por eso fueron catalogados, para que nosotros no volvamos a cometer los mismos errores que las personas cometieron en el pasado. Vamos a ir entonces a lo que respecta a la obediencia que conduce a la salvación. Génesis capítulo
8, vamos a ir allá. Génesis capítulo 8, versículo 15 al 18. Y vamos a leerlo rápidamente. Génesis 8, 15 al 18. Sal del arca tú y tu mujer. Entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo. Y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Estamos hablando acerca de la obediencia que conduce a la salvación. Noé, si usted nota, no cuestionó para nada, en ningún momento, a Dios, ni tampoco esperó señales adicionales para que él pudiese llevar a cabo la palabra de Dios. Simplemente dice que Noé salió del arca, obedeció que la voz divina. Aunque el mundo había cambiado, amados hermanos, porque sí había cambiado en gran manera, ya toda esa generación que conoció Noé, que conoció la esposa de Noé y sus hijos, ya no estaba. Toda aquella flora, fauna, todas aquellas especies ya no existían más. Todo era nuevo, no sé, ¿verdad? Cuando salieron del arca, ¿qué escenario fue el que encontraron? Un escenario grotesco seguramente. Todo aquello lleno de barro, todo destrozado, ¿verdad? Imagínese usted en el lugar de Noé, cuando la puerta del arca se abre y ven ese nuevo mundo que está ahí. No crean de que es que había naturaleza, animales, de que el sol estaba radiante. No crean de que había un paisaje hermoso. No, recuerden que ellos están saliendo de un diluvio. Ellos vienen de un diluvio y la tierra está desordenada en ese momento. Pero reciben el mandato de parte de Dios que salgan y que nuevamente fructifiquen la tierra. Aplicación para cada uno de nosotros, ¿verdad? Cuando escuchemos la voz de Dios, aunque no conozcamos las cosas como son, obedezcamos. Dios sabe qué es lo mejor, Dios sabe cómo nos va a ir, solo y solamente si nosotros somos obedientes. Él confió en la dirección de Dios. Esto es muy importante. No vemos, la palabra de Dios no registra a un Noé cuestionando a Dios. La palabra de Dios no registra a un Noé preguntándole muchas cosas. ¿Qué va a hacer ahora de nosotros? ¿Dónde vamos a vivir? ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Hacia dónde tengo que ir? No registra nada de eso. Simplemente dice que obedeció y salieron del arca. Hebreos capítulo 11, versículo 7, todos lo hemos leído, nos habla acerca de la fe de Noé. Aquella convicción que aunque no miraba nada tangible, lo llevó a que a obedecer y a construir el arca. Se decía que no había, ¿verdad?, ni una gota de lluvia. Todo aquello era árido, quizás no estaban ni siquiera cerca de un mar o un lugar ahí con agua. Pero la fe llevó a Noé ¿a qué? A construir un arca en medio de la nada. Posiblemente estaba pastoreando Noé cuando Dios se acercó a él. Génesis capítulo 6, versículo 22 nos enseña la obediencia de Noé a los mandatos de Dios. Y
Juan 14:15 a nosotros nos enseña, amados hermanos, que el amor genuino se demuestra como obedeciendo. Si usted ama a Dios, que esperamos que así sea, y Dios espera que así sea, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios cuando Él nos pide que hagamos algo? Al parecer Noé lo entendió, al parecer Noé amaba demasiado a Dios, que él, aún no conociendo su futuro, él dijo, voy a ir, voy a hacer lo que tú dices. Y salieron a lo desconocido. Luego Dios los bendijo grandemente. La fe que salva es una fe activa y obediente. Dios abre nuevas etapas solo a quienes están dispuestos a obedecer sin saber todos los detalles. Esto es muy importante. Lo vemos en el ejemplo que nos está dando la Biblia con Noé. Dios va a bendecirlo a usted, va a bendecirme a mí, siempre y cuando lo hagamos con fe, siempre y cuando lo hagamos con amor, aún no conociendo ningún detalle de los planes de Dios. ¿Qué estamos, amados hermanos, dispuestos, o mejor dicho, estamos dispuestos a obedecer a Dios, aunque no entendamos el por qué Dios hace las cosas? Últimamente, estas 2 semanas atrás han sido para mí una odisea, ¿verdad? Así como se los estoy diciendo. Han surgido ciertas situaciones en mi trabajo que no tienen idea, ¿verdad? Y uno se pone a pensar, ¿por qué de las cosas? ¿Por qué suceden las cosas como suceden? Hay personas que uno ama y hoy ya no están con nosotros. Han sido muy difíciles, ¿verdad? Estas 2 semanas atrás en mi vida, en la vida de mi esposa, todo cambió radicalmente. Ahora estoy más agotado que nunca. Pero Dios sabrá, ¿verdad?, por qué nos tiene donde nos tiene. Dios sabrá por qué nos ha puesto en el lugar donde nos ha puesto. Por qué habrá ablandado el corazón ahí de ciertas personas, etcétera, etcétera. Y nos quedamos con ese mal sabor de boca, el por qué sucedieron las cosas como sucedieron. Pero vuelvo al punto. ¿Quiénes somos para cuestionar a Dios? Volvamos a la historia de Job, por ejemplo, cuando Dios le dijo, ¿quién eres tú para cuestionarme? ¿Estabas cuando yo creaba el mundo? ¿Estabas cuando yo ponía lumbreras al día y a la oscuridad llamé noche? Etcétera, etcétera. No podemos nosotros cuestionar el actuar de Dios. Así que actuemos con fe, hermanos. Y si usted ama a Dios, hágalo aunque no sepa todos los detalles. Número 2. Hay una gratitud que honra a Dios y es la siguiente. Génesis capítulo 8, versículos 20 al 21. Estamos en Génesis 8, 20 al 21. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato. Imagínense cómo sintió Dios todo eso. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. El primer acto de Noé en este escenario, tras salir del arca, fue adorar a Dios. Entonces, esto es muy importante. Por lo general, cuando nosotros nos encontramos
en una situación, situación de dolor, una situación de pérdida, en una situación de problemas económicos o de que hay conflictos familiares, corremos y decimos, Señor, ayúdame, etcétera, Decimos, ábreme puertas, decimos, ayúdame, Señor, y Dios te ayuda, Dios nos ayuda. Pero cuando Dios nos ayuda y recibimos la ayuda de Dios, lo primero que hacemos no es ser agradecidos. Lo primero que hacemos es, ¿qué? Enfocarnos otra vez en las cosas terrenales. Otra vez volvemos a las mismas andanzas. No somos agradecidos con Dios. No. Si antes era inconstante al reunirme en la iglesia, ahora soy peor después de que Dios me ayudó, imagínate. No debe de ser esa nuestra actitud. No es la actitud que muestra Noé luego de toda esa tormenta. Literal, ¿verdad? Luego de toda esa destrucción. No es lo que nos enseña, ¿verdad? Noé nos enseña de que él, en gratitud a Dios, lo honró. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, amados hermanos, cuando salimos de un hoyo negro, de una tormenta? Agradecer a Dios. Es lo que nos está enseñando Noé. Hermana Priscila. De hecho, hay muchas veces que damos cosas por sentado. Ajá. Con un dolor durante varios días o semanas, yo creo, del nervio ciático. Y me dolía mucho, pero hasta el punto que yo hasta dormir me costaba. O sea, era mucho dolor. Y me llegó una persona el martes y me dijo, ¿cómo siguió el dolor que tenía en la espalda? Y yo, tengo días de no tenerlo y no me había acordado que ya no tenía ese dolor. Y realmente ni siquiera había tomado tiempo para agradecer a Dios por quitarme ese dolor, porque ya yo había dado por sentado mi salud, digamos, ni siquiera había mencionado que Dios me había dado a mí esa molestia. Y creo que a veces, muchas veces lo hacemos eso. Vemos la comida en la mesa y ya lo vemos por sentado, lo levantamos, vemos que estamos bien, ni siquiera nos acordamos de agradecer a Dios. Cierto, muy cierto. Es peligrosa, en pocas palabras, la comodidad. Tenemos que tener cuidado. Saber reconocer cuando Dios nos ha bendecido, es cuando más tenemos nosotros que ser agradecidos con Él. La bendición de Dios para Noé fue con solo el hecho de haberlo salvado a él y a su familia. Esa es una gran cosa. ¿Tenían casa? No, no tenían casa. ¿Tenían carro? No, no tenían carro. ¿Tenían riquezas? No tenían riquezas. Pero notamos que la vida de esta familia fue preservada y con eso es más que suficiente. Amados hermanos, Noé no buscó primero su bienestar. ¿Sabe qué buscó Noé ante todas las cosas? Honrar a quien lo había salvado. Nota usted que cuando él sale, no nos describe la palabra de Dios que él salió y fue a construir una casa. ¿Verdad que no? Lo que nos está diciendo es que él construyó un altar para adorar a Dios. No buscó su comodidad, no buscó su propio bienestar, sino el cómo agradar a Dios. La adoración, amados hermanos, debe ser respuesta natural a la gracia recibida. Nosotros hemos sido salvados también. Nosotros ya hemos sido perdonados. Nosotros ya fuimos justificados. Naturalmente, ¿cuál debería de ser nuestra primera reacción? Toda nuestra vida entregada a Dios. Esa debería de ser nuestra primera reacción. Tengamos cuidado con la comodidad. Tengamos cuidado con las cosas materiales. Tengamos cuidado de no desviar la vista y desenfocarnos ¿de quién? De Dios, ¿verdad? Todo esto nos está enseñando la vida de Noé
luego del diluvio, postdiluvio. Antes de reconstruir tu vida o nuestras vidas, reconstruyamos un altar. Romanos capítulo 12, versículo 1. El primer sacrificio que debe de estar puesto en ese altar, ¿quién es? Según Romanos 12:1, nosotros mismos, uno mismo. No vamos a ir a ofrecer a la esposa, a ofrecer al hijo, no vamos a ir a ofrecer los bienes, es uno mismo. Y luego vendrán las siguientes cosas. Dedica tiempo a Dios y también bríndale el primer lugar. Eso por ese lado, ¿verdad? ¿Qué lugar ocupa la gratitud en mi relación con Dios? Soy, mejor dicho, lo suficientemente agradecido con Dios como para que Él voltee y vea y diga, wow, Anthony, me complazco en tu vida. Wow, Priscila, me complazco en tu vida porque no estás apegado a lo material. Wow, Roy, estoy complacido con todo lo que estás haciendo porque estás buscando mi presencia, porque estás buscando mi palabra, etcétera, etcétera. ¿Qué lugar ocupa la gratitud, amados hermanos, en nuestras vidas? Preguntémonos esto, ¿verdad? Si alguno tiene alguna pregunta, quiere hacer un comentario, perfectamente está autorizado a hacerlo. Amados, tercer punto, el pacto de esperanza y responsabilidad. Esto es muy importante. Génesis capítulo 9, versículos del 1 al 17. Nos habla de que Dios, ¿verdad?, en señal de realizar un nuevo pacto con la humanidad, ¿qué fue lo que hizo? Puso un arco iris. Arco iris que al día de hoy, ¿verdad?, se ha tergiversado. Arco iris que al día de hoy, pues muchos grupos ahí con ideologías de género han querido ensuciar. Pero en realidad el arco iris en la Biblia significa y simboliza esto, un pacto entre Dios y la humanidad, un nuevo pacto. Está diciendo que está dando inicio a un nuevo comienzo con la humanidad, de que ya castigó esa humanidad perversa y de que ahora quiere hacer las paces con esta nueva humanidad. He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros, y no será más destruida toda carne por aguas del diluvio. Ojo con esto. No dice que ya no habrá destrucción para la carne. Dice que ya no la va a destruir si vuelve a suceder algo con un diluvio. Entonces, ya no habrán más diluvios para la humanidad. Pero como dice Pedro, ¿cómo será la destrucción de la humanidad, de esta tierra? Dice Pedro, los elementos ardiendo serán desechos. Entonces va a ser un castigo por fuego. Ya no va a ser por agua. Ya la humanidad no va a quedar anegada en agua. Ahora, o sea que nos llueva fuego, o sea que se enciendan los volcanes, o sea, no sé qué va a suceder. Pero ya no va a ser más un diluvio. Ojo con esto. Pongamos, como decía mi papá, la barba en remojo. Busquemos siempre hacer lo correcto. Preservemos nuestra vida, amados hermanos, para no llegar a esos momentos tan difíciles. El arco iris se convierte en el símbolo del pacto de misericordia y también de fidelidad. Dios prometió no repetir el juicio, pero llama al hombre a vivir con responsabilidad y también con respeto por la vida. Ahora ellos tenían que cuidar esa nueva creación. Ahora ellos tenían que hacerse cargo de esa nueva creación.
¿Hubieron personas a cargo de la primera creación? Sí. Claro que sí, fue Adán y Eva, pero ellos fracasaron lamentablemente. Ahora ellos tenían una gran responsabilidad entre manos. Entonces esto lo trasladamos a nuestras vidas. Dios nos ha rescatado del fango, Dios nos ha limpiado y nos ha traído, ¿verdad?, a su reino, un lugar en donde disfrutamos de Dios, un lugar en donde estamos seguros, un lugar en donde tenemos privilegios en Dios, pero tenemos que ser responsables con esta nueva vida que Dios nos ha brindado. No descuidar la oración, no descuidar la lectura de la palabra, no descuidar nuestro vocabulario, no descuidar nuestras acciones, no descuidar nuestra presentación, para no dar de qué hablar allá afuera, ¿verdad? No causarles a la cruz de Cristo, como decía Pablo, tropiezos, sino que todos puedan venir al arrepentimiento. Vivir bajo el pacto implica dos cosas: responsabilidad moral, pero también responsabilidad espiritual. Es decir, hermanos, no podemos hacer una cosa y dejar de hacer la otra. No puedo un domingo ser cristiano, pero toda la semana ya no soy cristiano. ¿Están entendiendo? Tiene que ir de la mano esta responsabilidad moral como la responsabilidad espiritual. Tienen que vernos completos, ¿verdad? Sin que nos falte nada. Tenemos que ser genuinos, tenemos que ser las personas que somos aquí como allá. No debe de existir una doble cara, una doble presentación, etc. Los creyentes somos administradores de la creación y testigos de la gracia también de Dios. Estoy viviendo como un digno representante del pacto de Dios en esta tierra. Preguntémonos eso. ¿Somos dignos representantes de Dios? ¿Verdaderamente estamos honrando aquel pacto que hicimos nuevamente con Dios? ¿Verdaderamente, amados hermanos, la gente que nos ve, la gente que nos conoce, está diciendo, wow, en verdad Eric cambió, en verdad Eric ya no es el mismo, en verdad Eric, mira, ya no dice esas palabras, en verdad Eric, mira, ya no se viste así? En verdad, amados hermanos, ¿estamos siendo responsables con esto? Pensemos, ¿verdad? De eso se trata, de reflexionar en cada cosa que nosotros vamos aprendiendo. Número 4 y último, para ir terminando, el peligro de la caída tras la bendición. Y note usted de que Dios hizo un hábitat reconfortante para el ser humano y puso al ser humano ahí. Y todo estaba bien, tenían todo, no les faltaba nada. Incluso caminaban con Dios. Pero ¿qué hicieron? Fracasaron. Viene el diluvio, se salva la familia de Noé, pero nuevamente la humanidad fracasa. Y lo vamos a ver. Génesis capítulo 9, versículos del 20 al 27. Vamos a leerlo, hermanos, porque son muy interesantes estos textos. No todo es color de rosa. No hay ser humano perfecto. Génesis 9, 20, capítulo 9, 20 al 27. Dice, después comenzó Noé a labrar la tierra. ¿Estamos ahí, hermanos? Génesis 9, 20 al 27. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó
y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombres, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre. Iban así ellos, ¿verdad? Iban así. Qué bonito esa parte, ¿verdad? Y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo: maldito seas, Canaán, siervo de siervos serás a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán sobre su siervo. Engrandezca a Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años. Y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. ¿Qué sucede ahora? Todo estaba bien, el hombre estaba haciendo lo correcto. Después de una gran tormenta, después de haber atravesado una difícil situación, actuó bien. De hecho, demostró su amor por Dios. Al salir del arca no buscó su propio beneficio, buscó cómo adorar a Dios, etc. Y al parecer todo iba bien. Pero llegó un punto en que nuevamente el hombre fracasa. Tengamos cuidado, hermanos, que cuando miremos que la cosa está bien, o sea, cuando usted sienta que las cosas van bien, que ese sea su clima, que ese sea su punto para alertarse. Eso es lo que quiero que se lleve hoy. Cuando sintamos que las cosas van bien, de viento en popa, cuidado ahí, despierte, porque puede ser que no. Lo vimos con Adán y Eva, ahora lo vemos con Noé. Dos casos similares. Incluso un hombre justo puede tropezar. Lo vemos acá con Noé. La debilidad de Noé nos enseña que la dependencia de Dios debe de ser diaria. No debemos descuidarnos ni un solo momento de confiar en Dios. O mejor dicho, de apegarnos a Dios, de obedecer a Dios todos los días. Por eso le digo, cuando usted sienta que todas las cosas van bien en su vida, tenga cuidado. Suele pasar, tenemos ejemplos en la palabra de Dios en que todo iba bien, pero algo falló. Órele a Dios, dígale: ¿qué sucede, Señor? ¿Me tienes algo en el futuro? Siento que todo está bien, sin embargo, Señor, no quiero fallarte. Sosténgame. No me deje caer en ninguna tentación, no me deje caer en ningún problema. Quiero seguir adelante. Tengamos esa mente, ¿verdad?, despierta. El peligro espiritual muchas veces llega después de la victoria, cuando bajamos la guardia. Hermanos, un ejemplo muy sencillo y muy conocido por todos era que en una ocasión el pueblo de Israel se enfrentaba a otro pueblo pagano, y ellos iban, ¿verdad? Ellos iban venciendo. Ellos iban derrotando al enemigo en la batalla. Tal vez el hermano Byron me ayuda ahí con los textos y lo pone, ¿verdad?, en el WhatsApp. Pero resulta que hubo un hombre que se enamoró, ¿verdad?, de las cosas ajenas y tomó tesoros del enemigo. El pueblo de Israel iba venciendo.
Pero con solo que uno se haya contaminado, el pueblo también se contaminó. Y vemos el pecado de Acán, si no me equivoco. Josué capítulo 7. Gracias, hermano Byron. Pareciera que vamos ganando, pareciera que estamos teniendo la victoria, pero llega ese punto en que nos confiamos, hermanos. Y tenemos que tener cuidado. Porque es ahí cuando puede venir el peligro espiritual, cuando bajamos la guardia. No estoy diciendo con esto que caminemos detrás de nuestros hermanos. Hermana Cintia, ¿dónde fue la semana pasada? ¿Y con quién estuvo? La miré salir de aquel lugar. No me estoy refiriendo a que seamos detectives, pero sí que estemos despiertos por cualquier señal de alerta en algún hermano. ¿Con qué objetivo? ¿Para destruirlo? No. No solamente para rescatarlo a él, sino que también para que no enferme a la iglesia. Protejámonos los unos a los otros. Y escuche bien, si un hermano se acerca a usted y le exhorta o le reprende, sepa que él no lo está haciendo por ver su mal. Él lo está haciendo porque quiere verlo bien. No se enoje. Pídale paciencia a Dios, pídale sabiduría a Dios y acepte la reprensión. Amados hermanos, lamentablemente la historia de Noé nos enseña cosas bonitas, pero también nos enseña cosas negativas. Y tenemos que estar al tanto de ambas cosas. Recuerden Romanos 15:4, lo que se escribió antes fue para nuestra enseñanza. Si pecamos conociendo estas cosas, es un acto deliberado. Y dice Hebreos, ay de aquel que peque, ¿cómo? Deliberadamente. O sea, estás conociendo las cosas y aún así las realizas, no habrá más perdón. Tengamos cuidado, amados hermanos. Reflexionemos sobre estas cosas. Concluyo. Un minuto, regáleme un minuto. Génesis nos muestra que la historia de Noé es también la historia del evangelio. Dios salva por gracia. ¿Merecía ser salvo Noé? No, no merecía ser salvo. Encontró gracia en Dios, que es diferente. Así es el evangelio. Dios no te salva porque te lo merezcas, porque te lo hubieses merecido. Dios te salva por gracia. Efesios 2:8. Número 2. Establece un nuevo pacto eterno. Al igual que con Noé, Dios con nosotros establece un nuevo pacto. Hebreos capítulo 13, versículo 20. Noé ofrece un nuevo comienzo. También nosotros. Cuando venimos a Cristo es un nuevo comienzo. Dice 2 Corintios 5:17, he aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Se da cuenta que la vida de Noé es un tipo del evangelio de Cristo? La vida de Noé nos muestra el evangelio en sí. Tenemos que ser agradecidos por lo tanto. El arco iris que marcó el nuevo inicio de la humanidad anticipa la cruz, donde Dios estableció el nuevo pacto. ¿Dónde? En Cristo. Ese arco iris que hoy lo malinterpretan los grupos ideologistas, nos está enseñando un nuevo pacto, y ese nuevo pacto iba a hacerlo Jesús con la humanidad. ¿Dónde? En la cruz. Sea obediente, sea agradecido, sea responsable y por último, manténgase vigilante. Que Dios les bendiga. Vamos a pedirle al hermano Jean Paul que nos despida en una oración.